El icónico Estadio Centenario, monumento al primer mundial, se transformará para el evento mundialista del 2030. Con capacidad para 63.000 espectadores, techo cubierto en la mayoría de las tribunas y un diseño sostenible, será el epicentro de la Copa del Mundo que Uruguay coorganizará. Pero no es el único proyecto de recintos en Uruguay, ya que se tiene planeado un nuevo estadio para el Liverpool. Será el primero completamente techado en Uruguay, siendo uno de los más modernos de Sudamérica y será 100% propiedad del club. No olvidemos el Gran Parque Central de Nacional, por su proyecto de remodelación expandiendo el recinto a más de 40.000 espectadores con coberturas ligeras y suites premium, fusionando historia y vanguardia. En el canal ya hay videos donde hablo de los futuros estadios, como Argentina, España, Reino Unido, entre otros. Por si quieren verlo. El histórico Estadio Centenario, que ya albergó partidos de la primera Copa del Mundo en 1930, tiene actualmente una capacidad para 60.000 espectadores, pero se ampliará a 63.000 asientos y se mejorará sus instalaciones para poder ser sede del Mundial 2030. El proyecto de renovación prevé preservar las cualidades esenciales del estadio, manteniendo su carácter austero y monumental, al tiempo que se incorporan mejoras sustanciales en términos de accesibilidad, servicios, tecnología y sostenibilidad. Las acciones proyectadas incluyen la preservación de la estructura existente, la puesta en valor de los elementos patrimoniales, la mejora de la tribuna olímpica, el descenso del nivel del campo de juego en 2.25 metros, la sustitución completa de la Tribuna América, la reorganización del sistema de accesos y la incorporación de una nueva cubierta integral. Como acción esencial de ordenamiento del proyecto, se conforma un anillo perimetral que unificará el nivel de ingreso. Este nuevo paseo urbano concebido como un balcón hacia la ciudad, articulando la relación entre el edificio y su entorno, incorporando programas culturales y comerciales que ayudaran en la activación del espacio público. El nuevo paseo perimetral no solo regula el acceso, sino que amplía el territorio del estadio hacia la ciudad, incorporando esculturas y elementos conmemorativos que extienden el Museo del Fútbol Mundial. En cuanto a la configuración del recinto, se mantendrá la estructura existente de las tribunas superiores, mientras que en los niveles inferiores se incorporan nuevas secciones que cumplen con los requisitos de visibilidad y dimensiones establecidos por la FIFA, mejorando la experiencia del espectador y ampliando la capacidad del estadio. La propuesta para la cubierta se concibe como un elemento independiente que flota sobre las tribunas existentes, minimizando su impacto visual y respetando la visibilidad de la torre de los homenajes. Su diseño liviano permitirá la incorporación de tecnologías como paneles solares, sistemas de iluminación y pantallas gigantes. El diseño busca optimizar el uso de recursos, reducir el consumo energético y minimizar la huella de carbono, incorporando tanto estrategias pasivas como sistemas activos de eficiencia energética. La accesibilidad universal se garantiza mediante la incorporación de plazas para personas con movilidad reducida distribuidas en las 4 tribunas y conectadas por nuevos núcleos verticales. Lo más probable es que las obras del Estadio Centenario comiencen a finales de 2025 o mediados de 2026. Aunque no se han publicado datos sobre el costo total estimado de la obra, se espera que tenga un costo entre 100 y 150 millones de dólares, el cual será la cantidad estimada necesaria para mejorar el Estadio Centenario para cumplir con los requisitos de la FIFA. Las autoridades de Uruguay creen que la mayor financiación provendrá del sector privado. Uno de los temas que se discuten actualmente es la posibilidad de vender los derechos del nombre del recinto. Además, el monto millonario también será cubierto conjuntamente por el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Las obras de remodelación para el Gran Parque Central proyectan mejoras en todos los accesos al estadio, lo que supone además 25.000 metros cuadrados de espacios flexibles que incluyen 3 espacios multieventos y un estacionamiento subterráneo para 1.000 vehículos. El Club de Uruguay anunció el Masterplan como un estadio integrado al barrio, al mismo tiempo que anunció la construcción en el nuevo estadio de una plaza para la hinchada de Nacional, que será un espacio de encuentros y de múltiples eventos. También se creará un nuevo polideportivo que involucra la cancha de básquetbol y las demás disciplinas que funcionan en el club, además de ser un nuevo centro de eventos culturales, ampliando así el uso social del recinto. También habrá unos 150.000 metros para generar distintas acciones, como pueden ser comerciales y un museo de los mundiales en cooperación con Conmebol.
En referencia a la cancha, se contempla una renovación profunda del estadio, que pasará de tener una capacidad de 34.000 asientos actuales a los 44.000 espectadores luego de las remodelaciones. El recinto se bajará 75 centímetros para mejorar la visibilidad desde las tribunas, las cuales estarán techadas y permitirán una logística de 360 grados. Según ha trascendido, la remodelación del estadio y sus alrededores demandará varios años, se cumplirán por etapas y tendrán un costo de entre 70 y 90 millones de dólares. La estrategia financiera se centrará en inversores privados, como la renovación de los palcos y la venta del nombre del recinto, esto con el objetivo de que las obras en el Gran Parque Central logren autofinanciarse y así no comprometer las finanzas del club. Liverpool de Uruguay, uno de los equipos de mayor crecimiento en el país, anunció la construcción de un nuevo estadio. Durante 2025, el club ha creado una comisión que llevará a cabo la planificación del nuevo estadio Belvedere, durante el cual se buscará diseñar y planificar un estadio modelo para el fútbol uruguayo. Se construirá un nuevo estadio desde cero, ya que se va a demoler todo el recinto existente. El futuro escenario será el más moderno y respetuoso del medio ambiente de todo Sudamérica, siendo el primer estadio del país con techo en sus 4 tribunas. Las obras de construcción comenzarán en 2026 y se estima que demandará entre 18 y 24 meses. La nueva casa de Liverpool tendrá capacidad para entre 15.000 y 20.000 espectadores y cumplirá con todas las normas de la FIFA para competencias nacionales e internacionales. La obra del nuevo recinto no implicará endeudamiento para la institución ya que se va a construir con recursos propios del club. Más allá del fútbol, el proyecto busca tener un impacto social y cultural en la zona oeste de la capital. En ese sentido, el estadio será un espacio multipropósito, ya que es planeado como un lugar de encuentro, espectáculos públicos y apto para otros deportes. No podía dejar fuera del video al Estadio Campeón del Siglo, siendo uno de los estadios más modernos, no solo de Uruguay sino de Sudamérica. El proyecto de un estadio propio de Peñarol se remonta al siglo XX. Tras muchos proyectos anteriores, se realizó finalmente siendo inaugurado en marzo de 2016, teniendo un costo de tan solo 40 millones de dólares. El recinto tiene una capacidad de 40.000 personas. La gran mayoría de los espacios cerrados se encuentran en la tribuna principal norte. Contando con 7 plantas, esta tribuna alberga todas las instalaciones para jugadores, medios de comunicación e invitados corporativos durante el partido. Esta última incluye 107 palcos con capacidad para 16 personas cada uno, mientras que la infraestructura de las 3 tribunas restantes se limita a aseos y servicio de catering. El nombre del recinto viene de la votación popular de los hinchas de Peñarol, en referencia a la distinción otorgada como el mejor club de Sudamérica del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de los futuros estadios de Uruguay? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.